Buenas tardes. Vamos a la tercera sesión. En esta vamos a abordar las tres elegías centrales de Duino, que son la tercera, la cuarta y la quinta. ¿De acuerdo? Y aviso. La semana que viene veremos la sexta, la séptima y la octava, que es el punto más álgido del curso, si es que se puede decir así, porque es el asunto más complejo de todos. Entonces, lo que pase hoy y lo que pase la semana que viene, voy a intentar llevaros, digamos, por una serie de caminos, y la semana que viene es la semana más complicada, por así decirlo. Por tanto, si hay preguntas, no dejéis de plantearlas, tanto la semana que viene como la otra, que es cuando más tiempo podremos tener, porque la última está en principio digo, dedicada a los sonetos a Orfeo, que no podremos abordar con toda la profundidad necesaria por falta de tiempo, pero el último día yo tendré que salir de aquí a y media en punto, porque tengo que presentar un libro en lo central, entonces no podremos departir o debatir o abrir turno de preguntas. O sea que si tenéis preguntas, pero lo más complejo va a surgir entre la semana que viene y la siguiente, es decir, entre la octava y la novena, sobre todo entre la octava y la novena. La décima es más fácil de asumir después de explicado todo lo que vamos a ver estos días, pero lo que ocurre, por así decirlo, entre la octava y la novena es donde se produce la transformación ontológica más profunda en este ciclo de las elegías. Y por tanto, de los sonetos, hoy hablaré un poco también de ello. Yo iré hablando a lo largo de estas semanas, antes de la última, en la última también, iré dando pinceladas, os iré pasando como os he pasado hoy, supongo que os ha llegado el primer soneto a Orfeo, que veréis que de alguna manera los sonetos a Orfeo suponen la consumación de todo lo visto en las elegías. Los escribió en un rapto en 1922 en Musó, después de terminar el ciclo de las elegías. De otra manera, una coda a lo que averiguó Rilke en las elegías, y extraordinariamente intensa, muy difícil de traducir, muy difícil, así como las elegías se pueden traducir. Los sonetos a Orfeo son muy, muy difíciles de traducir, casi solo se pueden leer en alemán, es decir, que cualquier traducción es muy aproximativa, pero en fin, son una especie como de coda y muy interesante para comparar con cosas de las elegías. Con lo cual, si después de este seminario aceptáis lo que yo os propongo y leéis los sonetos a Orfeo, pues probablemente todo os sonará mucho y será mucho más fácil para todos vosotros leerlos. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que se vaya acumulando, si podemos la semana que viene y la otra, y tenéis preguntas, atenderlas después de la charla, pues será un placer. Y me gustaría que se produjeran esas preguntas, porque si no, uno, al cabo de un par de semanas, tiene la sensación de ser un predicador de mente, hablando aquí de cosas abstrusas que prefiere dialogar. Bien, repasemos un poco las cuestiones tratadas hasta ahora, porque en todas las elegías, como hemos visto, se va produciendo un efecto acumulativo, y intensivo. Intensivo que, como digo, a partir sobre todo de la séptima, experimenta un giro muy importante que nos llevará a la iluminación final. Pues bien, las cuestiones tratadas hasta ahora son ese abismo entre hombres y dioses, el ángel como criatura completamente externa al hombre, la extrañeza ante el mundo interpretado que vimos la semana pasada, el Gedeuteten Welt, ese sentido puramente racional y crematístico con que hemos dotado a la realidad y al mundo, el consecuente agotamiento de lo visible y el asentamiento del nihilismo, y el sondeo de los residuos de existencia pura que aún representan esa serie de personajes que van apareciendo en las elegías, y que son las grandes amantes, las abandonadas, los héroes, los muertos prematuros, todas esas figuras que de pronto recobran una intensidad vital olvidada, libre de la conciencia de la muerte. Eso será cada vez más importante
en todo este ciclo en lo que vayamos viendo. Ya vimos también que uno de los asuntos medulares en toda la obra de Rilke es ese de vivir la propia muerte, de subvertir la relación que hemos establecido con nuestra finitud en la cultura platónico-cristiana, que desemboca en la cultura técnico-científica. De alguna manera, si se pudiera definir lo que es nuestro mundo, podríamos decir que nuestro mundo actual es lo que ha establecido la cultura platónico-cristiana, pero absolutamente desarraigada de la trascendencia. Eso sería el mundo en el que vivimos ahora. Y que ya Rilke empezó a sondear, a advertir, a cartografiar de alguna manera, para advertirnos de ello. También hemos insistido en la evolución de la lírica y cómo Rilke es un poeta antimoderno, un poeta que de alguna manera reacciona contra el destino de la poesía, ese destino irónico, ese destino sardónico, ese destino urbano, condenado a ser un género puramente ornamental o discursivo crítico. Y recordábamos lo que había sido la lírica en tiempos arcaicos, en la Grecia clásica, la relación entre palabra y cosa, la relación entre canto y alabanza, o la identificación, mejor dicho, entre canto y alabanza. Hay un verso de Píndaro, me philapsija bios athanaton speude tandem pragmaton antlei mahanan. No ansíes, alma mía, la vida inmortal, mas agota el camino de lo posible. Es un verso de Píndaro en la tercera de las Píticas que Paul Valéry puso como epígrafe, y no por casualidad, en el Cementerio Marino. Un poema que impactó mucho a Rilke y que Rilke tradujo en 1921 y que comparte, como ya también dije creo en la primera sesión, algunos presupuestos teóricos con las elegías de Duino y ese intento de revertir el estatuto ontológico del hombre moderno. También hemos comentado, y es muy importante, sobre todo lo que digo que pasará entre esta semana y la semana que viene, hasta la octava, esa transición de lo visual a lo acústico. Por eso os he mandado, o he pedido que os manden, el primero de los sonetos a Orfeo, que dice: acordaos del árbol de la primera elegía, ese árbol que vemos como un resto en la ladera. Y dice en el primero de los sonetos: allí crece un árbol, o sobrecrecimiento puro. Übersteigung. Orfeo canta, oh alto árbol al oído, y todo calla, mas incluso en el silencio hubo nuevo inicio, señal y transformación. Surgieron animales del silencio, del claro, podría ser, hoy lo discutía con Adán Kovács, surgieron animales de silencio, podríamos decir también. Aus Stille, dice Rilke. Surgieron animales de silencio, o sea, hechos de silencio, por decirlo así, del claro bosque calmado de nidos y guaridas, y bien se reveló que no era por astucia y tampoco por miedo suyo esa levedad, mas por la escucha. Rugidos, gritos, fragor, nimios parecían en su corazón, y ahí donde apenas ningún refugio había para cogerlo, una madriguera hecha del más oscuro deseo con una entrada cuyas jambas tiemblan, ahí les levantaste un templo en el oído. Como iremos viendo a lo largo de esta secuencia, el ángel, a lo largo de las elegías, pasa de ser una criatura divina de una religión superada y completamente abandonada, por así decirlo, que representa la incapacidad de los hombres por comunicarse con la trascendencia, pasa a ser una criatura completamente distinta, un personaje de la imaginación poética y existencial y filosófica de Rilke, que vendrá a representar esa transformación ontológica que se produce en las elegías. Y en ese sentido, Orfeo, al final del ciclo, en los sonetos, viene a ser como la continuación de lo que es el ángel. El que consigue cruzar la muerte, el que consigue realmente cantar la vida con la muerte incorporada,
y hacer del oído finalmente el templo en el que resuena toda esa experiencia y una nueva visión del mundo. Una visión completamente nueva del mundo que nos salva, por así decirlo, del aniquilamiento al que estábamos condenados en la evolución que se venía observando en el mundo occidental, más o menos desde los albores de la modernidad. He ido advirtiendo cómo la música, el oído, la dimensión acústica se va haciendo cada vez más importante en la poesía de Rilke y en estas elegías. La música hace perceptible lo invisible, ¿eh? Unifica todos los elementos. El oído es el órgano de la trascendencia por antonomasia, ¿eh? Aquello que no se ve, aquello que no entendemos. Y la música inmediatamente nos pone en comunicación con todo lo que ocurre por encima de nosotros. Y también, y es una cuestión central para lo que veremos hoy, con todo aquello que nos antecede. Vamos ya a la lectura de la elegía tercera. Que Rilke empezó a principios de 1912 también en Duino y que terminó a finales del otoño de 1913 en París. Dice, una cosa es cantar a la amada y otra hay al oculto y culpable Dios fluvial de la sangre, aquel al que ella reconoce de lejos, su joven, ¿qué sabrá del Señor del placer que a menudo, aun antes de que la chica lo calmara y como si ella no existiera, o alzaba del solitario la cabeza divina goteando algo indefinible para arrastrar a la noche a un alboroto sin fin? O Neptuno de la sangre, con espantoso tridente, o viento oscuro en su pecho de concha helicoidal. Oye cómo la noche se ahueca y se vacía. Astros, ¿no surge de allá el deseo del amado por el rostro de su amada? ¿No procede del astro puro su íntimo conocer la pureza de su cara? No fuiste tú, ay, ni tampoco su madre, quienes le tensasteis las cejas, señal de expectación. No era por ti, sensible doncella, por ti no fue por quien se le hundieron los labios en un gesto pródigo. ¿Acaso crees que tanto lo sacudió tu aparición fugaz, tú moviéndote como la brisa de la mañana? Sin duda le llenaste el alma de espanto, pero terrores más viejos lo invadieron con el estímulo de la conmoción. Llámalo, pero no lo estás llamando desde el oscuro trato. Claro, él quiere, él brota. Aliviado se acostumbra a tu secreto corazón y toma y se inicia. ¿Pero se inició él alguna vez? Madre, por ti fue pequeño. Tú fuiste quien le dio inicio. Era nuevo para ti. Arrimaste a los ojos nuevos el mundo amable, vetando lo extraño. ¿A dónde hay se fueron los años en que bastaba tu esbelta figura para protegerle del caos ondulente? ¿Cuánto le ocultaste así? De su turbio cuarto nocturno hiciste algo inocuo. Con tu corazón lleno de amparo, añadiste más espacio humano al ámbito de su noche. No en la tiniebla, sino en tu existencia más cercana pusiste la lamparilla y parecía que de amistad brillara. No había ni un solo crujido que no explicaras sonriendo, como si supieras de siempre cuándo actuaba la madera. Y él escuchaba y se calmaba. Tan grande era el poder de tu ternura al levantarte. Tras el armario desaparecía su destino alto y envuelto, y entre los pliegues de la cortina, suavemente mecidos, se amoldaba inquieto su futuro. Y cómo yacía él mismo el aliviado bajo los párpados adormecedores de tu leve configuración, disolviéndose dulce en el gustoso preludio del sueño. Parecía protegido, pero adentro, ¿quién cerraba? ¿Contenía en él las oleadas del origen? Ay, no había ahí ningún cuidado para el durmiente. Dormía pero soñando y con fiebre. ¿Cómo se dejó ir? Él, el nuevo, el temeroso, cómo se entreveraba en los zarcillos siempre palpitantes de los aconteceres interiores ya entrelazados sobre una trama, en un sofocante crecer, en furtivas formas bestiales. Cómo se entregaba, amaba su interior, la espesura de sus adentros, en cuyo mudo precipicio latía la luz esmeralda de su corazón. Amaba, y lo dejó sacando sus propias raíces al origen inconmensurable, donde su ínfimo nacimiento quedaba atrás. Amando, descendió a la sangre más antigua,
a los desfiladeros donde aguardaba el espanto, saciado aún de los ancestros, y todo lo terrible lo conocía, le guiñaba, como avisado. Sí, lo tremendo sonreía. Raras veces has sonreído tú, madre, con tanta ternura. ¿Cómo no iba a amarlo cuando le sonreía? Lo amaba antes de ti, pues mientras él se gestaba en tu vientre, aquello ya estaba en el agua que suspende al embrión. Mira, no amamos como las flores de un solo año. Allá donde amamos nos irriga los brazos una savia inmemorial. Oh doncella, escucha, no amábamos en nosotros algo, un mañana, sino la gestación informe, tampoco a un hijo determinado, sino a los ancestros que en el fondo constituyen nuestros cimientos, como escombros de montañas. Amábamos el cauce seco de madres preteritas, el completo paisaje silencioso bajo el hado nuboso o límpido. Todo esto, doncella, llegó antes que tú. Y tú misma, ¿qué sabes tú? Invocaste tiempos remotos en el amante. ¿Cuántos sentimientos de seres ya idos brotaron? ¿Cuántas mujeres te odiaron entonces? ¿Qué hombres sombríos excitaste en la venosa telaraña del joven? Niños muertos querían llegar a ti. Oh, despacio, despacio. Haz algo amoroso ante él, una tarea fiable. Llévalo hasta el jardín. Concédele la primacía de las noches. Reténlo. Bien, esta es la elegía directamente, evidentemente, manifiestamente dedicada a la cuestión del sexo, que jugó un papel importante en ello, el conocimiento que Rilke tuvo del psicoanálisis a través de Lou Andrea Salomé y de un amigo, el barón von Gebsattel. Lou Andrea Salomé, esta maestra, amante de la juventud de Rilke, fue discípula de Freud desde el primer congreso de psicoanálisis, celebrado en Weimar en 1911. El propio Rilke asistió en septiembre de 1913 a un congreso psicoanalítico que se celebró en Múnich y que estuvo presidido por Carl Jung. ¿eh? Y en ese mismo año, 1913, Rilke escribió a un amigo contándole esta experiencia. Decía: pasé la mayor parte del lunes, hace una semana, en el congreso. Estuve sentado casi al lado de Freud. Todos me trataron de manera excelente. Y la propia Lou Andreas Salomé apuntó en su diario una conversación con Rilke en octubre del mismo año a propósito de este asunto. Hablamos sobre la frase de Freud: los antiguos celebran la pulsión. Nosotros solo la legitimamos a través del objeto. Tanto para Rainer como para mí, el romanticismo nos resulta fatal. Se trata en realidad de un sucedáneo de la concepción originariamente profunda, casi religiosa, de la pulsión. De nuevo está aquí la sombra de Nietzsche, que también fue muy importante, como ya hemos advertido, en toda la formación de Rilke y en esta puesta en escena, por así decirlo, poética de la recuperación de la vida como asunto central, importante de la literatura y de la propia existencia, esa vida sin atributos, sin grilletes conceptuales, que no está aplazada a un más allá hipotético, una hipoteca. Esa necesidad de volver a comparecer frente a Dionisos, que Nietzsche fue el primero en volver a recordar en el centro de la cultura europea. Esa diferenciación entre el concepto de pulsión entre los antiguos y los modernos está ya expresada en los primeros versos de la elegía. Una cosa es cantar a la amada y otra hay al oculto y culpable dios fluvial de la sangre, así como las referencias a la pulsión sexual y al falo, cabeza divina, Neptuno de la sangre con su espantoso tridente, viento oscuro. Rilke, en otoño de 1915, antes de escribir la cuarta elegía, escribió unos 7 poemas que están dedicados explícitamente a la cuestión del sexo, un poco en la línea de esta elegía. No son muy buenos, pero nos ayudan a entender un poco cuál era su clima mental con respecto a esta cuestión, para proteger la sacralidad, digamos, de algo que entonces, a su juicio, se estaba vulgarizando.
Después también hay otra obra de Rilke contemporánea del poema que es interesante, que es una carta ficticia en la que Rilke dio voz a un joven trabajador, y la carta se titula así, Der Brief des jungen Arbeiters, que junto a otra carta, esta no ficticia sino real, dirigida a una amiga, a Lotte Hebner, en 1915, se publicaría en un volumen titulado Über Gott, sobre Dios, en 1934, por tanto, póstumamente. Y en esas dos cartas, Rilke de alguna manera da vueltas en torno a la cuestión del sexo, del cristianismo y la espiritualidad. Todo esto nos puede parecer, desde nuestra atalaya actual, un tanto obvio, pero en realidad hay que pensar cómo Rilke estaba escribiendo todavía en una época en la que el cuerpo era algo oculto, en una Europa todavía dominada por el credo mayoritario cristiano, tanto protestante como católico, la culpabilización del sexo, y un poeta que está asistiendo a una revolución psiquiátrica, psicológica, existencial y religiosa extraordinaria. De pronto todo un edificio de costumbres y de ideas y de conceptos se está derrumbando en Europa, y él reacciona frente a eso, no tanto poniéndose a favor de una determinada corriente o de otra, o de una ideología o de otra, cuanto tratando de ver, y ahí es donde demuestra ser poeta. Los poetas son eso sobre todo, personas que de pronto levantan una antena particular en el mundo y captan cosas que nadie más ve. En ese sentido, Rilke consiguió, de alguna manera, detectar algo que estaba cambiando y que va a cambiar para siempre. Y en ese sentido, para bien, que es la recuperación de algo que conforma a la condición humana y que había quedado aparcada durante siglos de dogma por una imposición religiosa, y que va a ser muy importante en el camino que estamos trazando para esa iluminación final a la que espero poder llevaros. Pues bien, en esta carta hay un fragmento, unos cuantos fragmentos que son interesantes para entender el trasfondo de esta elegía tercera. La carta de un joven trabajador. Rilke inventa la voz de un joven trabajador que habla de la siguiente manera. ¿Quién es este Cristo que se inmiscuye en todo y que no ha sabido nada de nosotros, ni de nuestro trabajo, ni de nuestras dificultades, ni de nuestra alegría, como la que hoy sentimos, y que sin embargo parece que pide una y otra vez ser el primero en nuestra vida? Cuando digo Dios, hay en mí una gran y nunca aprendida convicción. La criatura entera, se me ocurre, pronuncia esta palabra sin reflexión, aunque a menudo con profunda introspección. Si este Cristo nos ha ayudado a decirlo con voz más clara, plena y válida, pues mejor aún. Pero dejémoslo fuera de juego. Que no nos obliguen a caernos siempre de espaldas en el esfuerzo y la aflicción que le costó, como dicen ustedes, salvarnos. Emprendamos de una vez por todas esa redención. Si no, sería mejor para ello el Antiguo Testamento, que está lleno de dedos que apuntan a Dios, allí donde uno se abre y siempre hay alguien que ahí cae. Cuando se vuelve demasiado grave, justo es en medio de Dios. Una vez intenté leer el Corán, y aunque no llegué muy lejos, hasta donde se me alcanza, hay ahí como un poderoso dedo índice, y Dios está al final de su dirección, en su eterno ascenso, en un oriente que nunca será todo. Cristo quiso hacer lo mismo. Veamos. Pero aquí los hombres han sido como perros, que no entienden de dedos índices y creen que deben obedecer a la mano. En lugar de salir del Vía Crucis, donde la señal estaba bien alta en la noche del sacrificio, en lugar de continuar por ese Vía Crucis, la cristiandad se ha instalado allí y allí pretende morar en Cristo, aunque en él no hubiera lugar ni una sola vez para su madre ni para María Magdalena, como cualquier señal que es un signo y no una residencia. La espantosa deshonestidad e inseguridad de nuestro tiempo estriba en la felicidad menospreciada del sexo, en esa retorcida y característica culpabilización que no deja de crecer y que nos separa tanto de la naturaleza como del niño. Ya veis que todo esto viene a unirse a lo que ya hemos comentado con respecto a la revalorización de Rilke de las mujeres, de la pasión de las abandonadas, del cuerpo, ese culto mariano también de Rilke que ya hemos comentado, cómo Rilke desplaza a la figura de Cristo para situar en el centro a la figura de María, que es, a su juicio,
la figura espiritual y central de la religión cristiana, esa mujer que ha sido elidida y que debe volver a ocupar el lugar central que, de hecho, había ocupado siempre en toda la cultura pagana, la gran diosa de la maternidad, la gran diosa blanca, por decirlo en el lenguaje de Robert Graves, el poeta inglés, que trató de rescatar todo ese culto perdido y anterior a la entronización de Zeus en la cultura griega, ¿verdad? Y que tendría, digamos, una genealogía directa con lo que Rilke está tratando de hacer aquí, que es precisamente negar ese pacto con la muerte que vacía la vida humana, terrenal, y que lo hipostasía a una promesa en el más allá, que es la gran invención, por otra parte, del cristianismo, hay que decirlo. Esa resurrección de los muertos, esa promesa de un más allá que absuelve y que resuelve todos los dolores de esta tierra. De alguna manera, Rilke está en un pulso interesantísimo y muy tenso, tratando de recuperar todo eso que se había perdido, que se había diluido durante siglos de esa cultura platónico-cristiana y volver a ponerlo en el centro. Sin olvidar, por otra parte, lo que ha sido la cultura cristiana, sin olvidar cuáles son los fundamentos de la cultura europea, porque sabe él mismo que no se pueden olvidar, que no se pueden orillar, pero tratando de verlo de otra manera completamente distinta. Y ahí la culpabilización del sexo y el ocultamiento del mito de María, como madre y como amante, son una y la misma cosa. Bien, en el viaje de reversión ontológica que constituyen las elegías hay, por tanto, también una reconsideración del sexo y del cuerpo como expresión de esa vida libre de atributos y de grilletes conceptuales que venimos comentando y que se intenta cantar aquí de una forma ya absoluta, sin mediaciones. Si os fijáis en esta elegía, en las tres últimas, sobre todo en las últimas estrofas, cuando dice a partir más o menos del verso 42, y cómo yacía él mismo, el aliviado, bajo los párpados adormecedores de tu leve configuración, disolviéndose dulce en el gustoso preludio del sueño. Parecía protegido, pero adentro, ¿quién cerraba, contenía en él las oleadas del origen? Origen es otro concepto esencial en todas las elegías que viene a unirse a el concepto de Verwandlung, de transformación, de Bleiben, de permanencia, de Dasein, como veremos hoy. Lo que permanece, lo unendlich, el infinito. Bien, resulta que en alemán origen se dice Ursprung. Ursprung, que se puede dividir, es una palabra en alemán, el prefijo ur, ur, quiere decir ancestral, ¿no? La Ursprache es la primera lengua, la lengua primigenia, ¿no? Bien, el Ursprung, y esa es una etimología que exploró Heidegger en algunas de sus teorías, de sus libros, de sus lecciones. El Ursprung es salto. Por tanto, Ursprung sería el salto primigenio. Es una cuestión central y yo creo que fundamental para entender hacia dónde nos dirigimos. Nosotros entendemos el origen, tradicionalmente. Si pensáis en el origen, todos vosotros, si pensáis en cuál es vuestra idea del origen, o mejor dicho, si os interrogáis acerca de cuál ha sido la idea del origen heredada, ¿qué es el origen? El principio, ¿no? El principio que alguien dictamina. El principio es donde alguien dictamina, alguien decide, alguien sitúa un principio. Algo empieza. Algo empieza, antes hay una nada, y algo empieza. Alguien decide que algo empieza. Ya sea Dios, ya sea el Big Bang, ya sea cualquier explicación científica de un principio. Un principio que está encaminado a un final, por otra parte, ¿verdad? Si hay un principio, habrá un final, seguramente. El origen, por tanto, que es esa obsesión occidental, descubrir el origen, de dónde viene todo, cuál es la explicación
del universo, del mundo, quién lo creó, cómo se creó, cómo se gestó, ¿no? Entonces son preguntas que de alguna manera delatan cuál es la noción de origen que hemos heredado o que tenemos nosotros en Occidente. Bien, Rilke, al explorar en las elegías esta cuestión, está apuntando a otra dimensión del origen, creo yo. Este Ursprung es un salto primigenio, en el momento en que algo salta, en que se produce un primer salto. Pero claro, un primer salto no es algo que alguien cree, que alguien decida que ocurra, sino que es un salto porque se produce una mutación, se produce un cambio. Hay un compositor italiano del siglo XX, Giacinto Scelsi, que decía: el sonido es el primer movimiento de lo inmóvil. El primer movimiento de lo inmóvil. ¿Mm? Y hay una vieja idea medieval que recuperó T.S. Eliot en los Cuatro Cuartetos, que dice que el amor es la ausencia de movimiento. El amor es el reposo de todo. Bien, son cuestiones que yo creo que hay que tratar de rodear de otra manera, por así decirlo. Eso es lo que voy a intentar, sobre todo hoy, y ya no digamos la semana que viene cuando veamos la séptima y la octava. Pero hay que, por así decirlo, sabotear nuestras concepciones heredadas de conceptos que parecen universales. ¿eh? Quedémonos ahora con esa idea del origen. El origen, ¿qué es el origen? No un principio histórico. No pensemos, por ejemplo, en términos de cantidad, de sucesión tampoco, que es lo que estamos acostumbrados a pensar, en la sucesión. Primero pasó esto, o pasó esto, o pasó esto, las capas, digamos, teológicas, históricas, políticas, ¿no? Pensemos en el origen como algo simultáneo a nosotros. Está en nosotros ya. Y pensemos en lo que hace Rilke en esta elegía con respecto al sexo, ¿no? Que para desculpabilizar el sexo, Rilke lo que hace es devolverle todo lo que tiene de experiencia existencial. El sexo es una forma de tomar conciencia de nuestra provisionalidad, de nuestra condición efímera, pero a la vez de todo lo ancestral que late en nosotros. ¿eh? Supone de alguna manera revalorizar y volver a tomarse en serio nuestra condición biológica, menospreciada durante siglos, y que supone de pronto una oportunidad para entrar en contacto con todo lo que alienta a nuestras espaldas. Una forma de aprender a mirar hacia atrás, que es la gran lección de esta elegía en concreto, hacia lo más remoto, en lugar de tener la mirada constantemente hipotecada hacia el futuro, que es lo que nos enseñan todo el rato, ¿no? Dicen los políticos, hay que mirar al futuro, hay que mirar al futuro, hay que asegurarse el futuro, esta venta de futuro constante, ¿no? Si no tienes futuro, no tienes nada. Pues bueno, si algo tenemos, sobre todo es pasado. ¿eh? Es todo lo que alienta a nuestras espaldas. Y en cada gesto físico que podemos hacer, si pensamos en ello, alientan millones y millones y millones de muertos anónimos. De la misma manera que en cada palabra que pronunciamos resuenan millones de lenguas muertas, desaparecidas, articulaciones de palabras que ya nadie nunca más recuperará ni entenderá. ¿eh? Todo eso es a lo que se dirige Rilke en esta elegía y lo hace de una forma radical. Todo eso aparece con cara de terror, además. El terror primigenio que alienta nuestras espaldas, que alienta nuestra conciencia también. Si pensamos, por ejemplo, una cosa que debería ser, por así decirlo, evidente. Nosotros estamos acostumbrados a que nos definan como individuos conscientes, inteligentes y racionales. Por tanto, nuestra inteligencia, nuestra racionalidad tiene un componente individual e intransferible, lo cual también es verdad, por otra parte. Pero la conciencia es algo que no nos pertenece, por así decirlo. Conciencia ha habido antes de nosotros y habrá después de nosotros, ¿no?
Es decir, si lo pensáis, la conciencia es al mismo tiempo actual y ancestral. Las dos cosas al mismo tiempo. El hecho de que todos nosotros aquí, ahora, seamos conscientes de lo que está ocurriendo, seáis conscientes de esta elegía de Rilke, de mí mismo hablándoos, de esta luz, de esta tarde de mayo. Todo esto tiene una actualidad inmediata, pero al mismo tiempo tiene un componente de ancestralidad también, porque la propia conciencia nuestra está hecha de todo lo que le precede, ¿no? Eso es lo que Rilke, creo yo, pone de manifiesto en esta elegía. Y esto es un concepto o una experiencia. Me gustaría más trasladaros la idea de experiencia, de Erfahrung en alemán, la Erfahrung, que quiere decir vivencia, ¿no? Erfahrung en alemán está compuesto como de viajar, ¿no? Más que conceptos que tengáis que entender o que yo os pueda revelar, cosa que tampoco puedo hacer, son experiencias. Una experiencia de lectura, que es lo que quiero dar en este curso de las elegías, una experiencia de lectura. Y una experiencia de lectura es simplemente compartirla, más que nada. No se puede enseñar, sino compartir. Y este punto es esencial para lo que vamos a llegar para el extremo que espero poder sondear al final del curso, ¿eh? Esta idea de la conciencia como propia y actual y al mismo tiempo remota. Por tanto, en estas estrofas hay un descenso al origen más salvaje. Ahí donde de pronto todos tenemos antepasados, pero sin descender de nadie, fuera del árbol genealógico, fuera de nuestra pertenencia a una determinada etnia, a una determinada nación, a una determinada familia. Ese lugar en el que somos pura especie, pura especie, viva. Pensar en eso, si tratamos de hacerlo durante unos minutos, estoy seguro que a todos nos pasará lo mismo. Produce una conmoción tremenda, ¿eh? De la misma manera que produce una conmoción tremenda entrar, por ejemplo, en una cueva paleolítica y ver arte rupestre, ¿no? Cuando nos dicen que entre dos bisontes de una determinada cueva, la cueva de Chauvet, por ejemplo, hay a lo mejor 15.000 años de diferencia entre un dibujo y otro, no tenemos casi fuerza racional para asumirlo. No podemos entenderlo. Nosotros nos dirimimos en una historia que tiene en Europa como mucho 3.000 años conocidos. 3.000 años de escritura, 3.000 años de literatura, 3.000 años de historia, ¿no? Ahora imaginaos eso 50.000 años atrás y encima, entre cada dibujo, que son los dos perfectos, por otra parte, hay una diferencia de 15.000 años, o de 20.000, o de 30.000, no lo sé. Pero todos esos años están allí, ¿no? Todo eso es lo que está detrás de nosotros. Nosotros estamos aquí todavía discutiendo dónde somos y tal. Bueno. Hacer ese ejercicio de ponernos con la mirada hacia atrás es lo que hace Rilke en esta elegía, y en particular con la cuestión física. En definitiva, esta tercera elegía canta todo aquello que está en nosotros, pero que no nos pertenece. Esa es la idea. La marea de muertos que alienta en cada acto físico nuestro, ¿eh? Eso es esta maravillosa tirada final, tan emocionante. A mí me ha emocionado de una manera muy particular, la verdad. Cómo se entregaba, amaba su interior, la espesura de sus adentros, en cuyo mudo precipicio latía la luz esmeralda de su corazón. Amaba y lo dejó sacando sus propias raíces al origen inconmensurable. El origen inconmensurable, ¿eh? Donde su ínfimo nacimiento quedaba atrás. Su ínfimo nacimiento, nuestro ínfimo nacimiento queda completamente disuelto en esa marea inmensa que está detrás de nosotros, ¿no? Amando, en el hecho de amar, en el hecho de abrazar, en el hecho de amar, en toda su dimensión física y espiritual, amando descendió a la sangre más antigua, a los desfiladeros donde aguardaba el espanto, saciado aún de los ancestros. Recordemos aquí ahora aquello de la primera elegía de la belleza es el principio de lo terrible. Esto es también el principio de lo terrible.
algo terrible que empieza a mostrar su rostro de otra forma que al final de las elegías será completamente aceptado, pero ahora que nos parece terrible todavía, ¿no? Amando descendió la sangre más antigua, a los desfiladeros donde guardaba el espanto, saciado aún de los ancestros, y todo lo terrible lo conocía, le guiñaba como avisado. Sí, lo tremendo, eso, lo terrible, le sonreía. Raras veces has sonreído tú, madre, con tanta ternura. ¿Cómo no iba a amarlo cuando le sonreía? Lo amaba antes de ti, pues mientras él se gestaba en tu vientre, aquello ya estaba en el agua que suspende al embrión. ¿Eh? Esta estrofa en particular es extraordinaria. El agua que suspende al embrión. Y todo eso ya estaba vivo en él, como está vivo en cada uno de nosotros antes de nacer. Vamos a la cuarta. La cuarta es una de esas que ya mencioné en la primera sesión, que no está escrita con con la forma propia de la elegía, con el dístico elegíaco de pentámetro y hexámetro, más o menos adaptado a lengua moderna, sino con verso blanco. Y en la traducción también hemos intentado respetar esa diferencia. La leemos primero entera. Está compuesta, por cierto, esta elegía entre el 22 y 23 de noviembre de 1915 en Múnich, justo después de esos 7 poemas sobre el sexo que mencionaba. Oh árboles de la vida, ¿cuándo el invierno? No somos consonancia ni estamos avisados como las aves migratorias. Viejos y caducos nos arrastran de pronto los vientos y nos dejamos caer en cualquier estanque. Tanto nos da flor viva como seca, y por allá siguen los leones, ignorantes en su esplendor de la impotencia. Pero a nosotros, cuando referimos a algo absoluto, nos invade la fuerza del otro. Sentimos la hostilidad como lo más cercano. ¿No se pisan los amantes siempre los límites a pesar de haberse jurado lejanía, caza y patria? En el dibujo de un vislumbre se dispone un fondo de contraste, arduo, para que lo veamos, pues se es muy claro con nosotros. No vemos contorno en el sentir, solo lo que fuera lo forma. ¿Quién no ha sentido miedo frente al telón de su alma? Al alzarse se vio una escena de despedida, evidente. El jardín familiar ya se mecía suave cuando apareció el bailarín. No él, basta. Y aunque se mueve con ligereza, va disfrazado. Se convierte en buen burgués y entra en casa por la cocina. No quiero estas máscaras medio vacías, sino la marioneta llena. Soportaré al muñeco y su alambre y el aspecto de su cara. Aquí estoy enfrente. Aunque las luces se apaguen y se me diga se acabó, aunque desde el escenario sople el vacío con el aire gris y no haya ningún ancestro silencioso a mi lado, ninguna mujer, ni siquiera el chico con los ojos marrones estrábicos, yo seguiré, sin embargo. Siempre nos queda mirar. ¿No tengo razón? Tú que en torno a mí saboreabas amarga vida, Padre, probando la mía, la primera infusión turbia de mi deber, mientras iba creciendo, probándola una y otra vez, preocupado por el regusto de ese futuro tan extraño, escrutando mi brumosa mirada, tú, Padre mío, desde que has muerto, a menudo tiemblas en mi esperanza con miedo dentro de mí. De la serenidad de los muertos renuncias a un imperio de serenidad a cambio de una pizca de mi destino. ¿No tengo razón? Y oíd, ¿no tengo yo razón, vosotros que me amabais por ese poco de amor mío del que siempre me alejaba, porque el espacio en vuestro rostro amado se me iba transformando en un universo en el que vosotros ya no estabais? Si de pronto me da por aguardar ante el teatro de marionetas, es más contemplarlo con tanta intensidad que al final la actuación de un ángel compense mi mirada tirando de los hilos de los muñecos, ángel y marioneta y al fin espectáculo. Y así se reúne lo que siempre desunimos con nuestro mero ser. Solo entonces surge de nuestras estaciones el ciclo de toda mutación. Sobre nosotros actúa luego el ángel. Mira, los moribundos, ¿cómo no van a suponer que todo cuanto hacemos está lleno de excusas? Nada es ello mismo. Oh tiempo de la infancia, cuando tras las figuras había más que simple pasado y luego ningún futuro. Decíamos, sin duda, y a veces queríamos ser mayores rápido, en parte porque los demás nada tenían salvo madurez. Y ahí estábamos, sin embargo, a solas con la alegría de lo duradero.
el intersticio entre mundo y juego, en un lugar desde el comienzo fundado para un puro acontecer. ¿Quién muestra a un niño tal como es? ¿Quién lo instala en la estrella y le da en la mano medida del espacio? ¿Quién moldea la muerte infantil con pan gris que se endurece o bien la deja en la boca redonda cual corazón de una bella manzana? Los asesinos se reconocen enseguida. Pero esto, la muerte, aguardar dulce toda la muerte, aún antes de la vida, sin envilecerse, es algo indescriptible. Cuando Rilke escribió esta elegía ya había estallado la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento que le afectó profundamente. El verano de la guerra, el primer verano de la guerra, Rilke se dedicó a leer intensamente a Hölderlin, poeta del que ya he hablado, y que le inspiró 5 poemas, 5 cánticos, que no son de lo mejor de su producción, y un poema dedicado a Hölderlin, que es interesante, donde dice un verso: lo mejor aquí es caer. Hier ist fallen das Tüchtige. Lo mejor, lo más relevante es caerse. ¿Mm? A comienzos de febrero del 14, Rilke también escribió un ensayo titulado Muñecas, sobre las muñecas de cera de Lotte Pritzel, en el que trata del paso de la infancia, que no diferencia entre dentro y afuera todavía. El niño todavía no diferencia entre vida y muerte, entre dentro y afuera, ni siquiera diferencia demasiado entre lo que es su madre y él mismo. Tampoco diferencia al empezar a hablar entre las palabras, la división de palabras, todo el lenguaje es un continuo. Lenguaje, mundo, madre, vientre son todo todavía un todo indivisible, ¿verdad? Y Rilke también aborda la alienación que supone la edad adulta con su mundo convencional, acordado e interpretado. ¿Eh? También un texto sobre la soledad y la incomunicación humanas, que ya anuncia lo que será la quinta, sobre la imposibilidad de alcanzar la verdadera intimidad con el otro y en realidad sobre la experiencia de disociación de la edad madura. ¿Eh? Esta disociación a la que estamos tan acostumbrados en la edad adulta y en particular los habitantes del mundo moderno. Disociar constantemente entre vida y muerte. ¿Mm? También entre infancia y vida adulta. Entre imaginación y realidad. ¿Mm? También importante para esta elegía fue la lectura de un ensayo breve de Heinrich von Kleist, el escritor romántico, titulado Sobre el teatro de marionetas, ¿eh? Que leyó entre 1913 y 1914, y en general toda la obra de Kleist. En una carta de diciembre de 1913, por tanto, cuando está escribiendo ya las elegías, después de haber completado las 2 primeras, le dice a la princesa von Turnum Taxis que el ensayo sobre las marionetas de Kleist era para él una obra maestra que admiro una y otra vez. ¿Mm? El texto de Kleist aborda lo que sería la vida de las marionetas, o para decirlo filosóficamente, la constitución ontológica de la marioneta, ¿no? ¿Cuál es el germen de su gracia?, se pregunta Rilke. Kleist se refiere a la inconsciencia de las marionetas, mientras la conciencia humana es algo turbador y alienante, algo que corta, por así decirlo, algo que ciega la propia realidad, la marioneta tiene una conciencia infinita a la que dotamos con nuestra propia imaginación al mismo tiempo, ¿no? Que sería un poco parecida a la de los ángeles, a la conciencia que finalmente va a crear el propio Rilke para ese ángel que está emancipado de la simbología religiosa cristiana tradicional. Y las marionetas son para él, por así decirlo, una forma de volver a una experiencia de la gracia perdida. Fijaos, por ejemplo, en la primera estrofa de la elegía. O árboles de la vida, de nuevo los árboles, como en la primera elegía, el árbol en la ladera, ese resto. El árbol del primer soneto Orfeo que hemos leído, que es un crecimiento y luego un sobrecrecimiento repentino.
gracias a la música, gracias al oído, en el desplazamiento del ojo que queda eclipsado por el oído, el árbol adquiere otra dimensión. Recordemos también que el árbol es una de las primeras manifestaciones de la trascendencia en la cultura humana. ¿eh? El árbol, mirar el árbol, algo que surge de la tierra y se va hacia los cielos, fue una de las primeras manifestaciones en las culturas primitivas. Y por eso está tan presente el árbol en todas las religiones. También, por supuesto, como sabéis, en la Biblia. O árboles de la vida, ¿cuándo el invierno? Y ahora, de pronto, este árboles de la vida, ¿cuándo el invierno? Enseguida cae otra vez en la negación. No somos consonancia ni estamos avisados como las aves migratorias. Como habéis visto, hasta ahora Rilke va estableciendo una comparación que se va haciendo cada vez más compleja entre lo que es la experiencia de la conciencia humana, de la percepción humana, y la que tienen los animales. Los animales van acompañando a Rilke aquí, como contrapunto. Recordad la imagen de la primera elegía, ¿no? Y los sagaces animales ya se dan cuenta de que nosotros, los hombres, no estamos seguros en el mundo interpretado, en el mundo positivo, en el mundo seguro que hemos creado. Lo digo porque todo eso tendrá otra vez una consumación particularmente compleja en la octava elegía. Pero aquí dice, no somos consonancia y ni estamos avisados como las aves migratorias. Nosotros no respondemos a una llamada, ni estamos en consonancia con la naturaleza. Pertenecemos a la naturaleza, pero nos hemos alienado de ella. Y recordad que uno de los principales temas del romanticismo, del quiebro romántico moderno, es precisamente la constatación de que el hombre ya no está dentro de la naturaleza, es decir, de la divinidad, que le ha dado la espalda a la naturaleza. Pensad en el cuadro de Caspar David Friedrich, ¿no? Del hombre frente al mar de niebla, ese hombre que está de espaldas. Ese hombre que está de espaldas mira a un mar de niebla del que se está separando. Es algo que contempla, pero a lo que ya no pertenece. Y no solo no pertenece a ello, sino que el hombre se está volviendo irrepresentable al mismo tiempo, por esa falta de pertenencia. Y Rilke está buscando todo el tiempo cómo intentar volver a esa plenitud perdida, a esa pertenencia, a esa permanencia. Pero lo hará, como también llevo insistiendo desde el principio, de una manera que no es la habitual, que no es, digamos, una regresión religiosa canónica. No somos consonancia ni estamos avisados como las aves migratorias. Viejos y caducos nos arrastran de pronto los vientos y nos dejamos caer en cualquier estanque. No estamos acordados con ninguna estación, no estamos siguiendo ningún ritmo natural, sino que viejos y caducos caemos en cualquier estanque. Tanto nos da flor viva como seca. Ya no atendemos a ningún tipo de ciclo natural. Y por allá siguen los leones, ignorantes en su esplendor de la impotencia. Ohnmacht, en alemán. Ohnmacht, sin poder, impotencia, que anticipa ya la cuestión de lo abierto que veremos en la octava elegía. La Ohnmacht y todas las palabras y los conceptos que tienen en sí negación en las elegías son muy importantes. El unendlich, la Ohnmacht, la ohne nicht, sin nada, sin no, el espacio sin no. Rilke va acumulando, por así decirlo, toda la negatividad. Y eso es lo extraordinario de Rilke como poeta. Porque claro, como os decía, creo que la semana pasada, o la primera, no me acuerdo, la primera sesión, la poesía moderna tiene básicamente dos caminos, a partir del romanticismo, después con Baudelaire, que es cantar el ya no. El ya no sucede, ¿verdad? Eso es el camino de Baudelaire, y de todos los poetas modernos prácticamente, del siglo XX. Ya no ocurre, ya no es. O bien hay otros poetas que se dedican a una celebración, que puede ser extraordinarios, ornamental. Caso, por ejemplo, de Jorge Guillén en España. Es un grandísimo poeta, pero que hace es celebrar la vida como si no hubiera pasado nada, ¿no? O Eugenio Montal en Italia, ¿no? Es también una enorme celebración. O Josep Vicens Foix en catalán, un grandísimo poeta, pero que también hace eso.
una celebración del mundo, como si no hubiera negación. Por lo tanto, tenemos la exploración de la negación, el camino teórico discursivo o puramente la poesía ornamental celebratoria. Pero Rilke lo que hace es incorporar la negación para ir deshaciéndola poco a poco, como si fuera cogiendo toda la negación, toda la tradición, la herencia de negatividad, y le quisiera ir dando la vuelta lentamente hasta llevarnos a otro lugar. En ese sentido es un poeta mucho más complejo, porque lo que hace es fundir las dos dimensiones de la poesía moderna para llevarla a otro lugar, ¿m? Para tratar de superar esa barrera infranqueable o esa disociación que se ha vuelto, por así decirlo, obligatoria en la poesía moderna, ¿eh? Por tanto, va repasando toda la negatividad, ¿m? Y buscando caminos de superación. Fijaos también en la última estrofa de esta elegía, cuando dice: ¿quién muestra a un niño tal como es? ¿Quién lo instala en la estrella y le da en la mano medida del espacio? ¿Quién moldea la muerte infantil con pan gris que se endurece o bien la deja en la boca redonda cual corazón de una bella manzana? Los asesinos se reconocen enseguida, pero esto, la muerte, aguantar dulce toda la muerte, aún antes de la vida, sin envilecerse, es algo indescriptible, ¿eh? Claro, ¿quiénes son los asesinos? Los que conscientemente destruyen, los que se arrogan el poder de crear la nada, de destruir lo existente. Esos son los asesinos. Y frente a eso, Rilke contrapone la idea de alguien, por ejemplo, de un niño que sin conciencia de la muerte muere y acepta la muerte de la manera, digamos, instintiva con que aceptaba la vida. Y ahí nos vamos acercando ya a lo que es la conciencia, el concepto de eternidad en Rilke, que como dice Peter Zondi, un gran crítico alemán, quizá el más grande crítico alemán del siglo XX, que tiene unas lecciones sobre las elegías extraordinarias, y dice Zondi que la eternidad en Rilke no es la eternidad que nosotros habitualmente pensamos, como un lugar, digamos, de tiempo infinito, sino que es un espacio libre de muerte. Eso es la eternidad para Rilke, un espacio libre de muerte, sin muerte. Por tanto, que se opone completa y radicalmente a esta idea del asesinato, del hombre que es capaz de asesinar, es decir, de matar y de nombrarse a sí mismo como dueño de otro ser humano. Bien, ya vemos cómo la marioneta se ha unido al niño, a los animales y al ángel para ir creando este espacio que está fuera de la impotencia, de esta Ohnmacht que vemos aquí. Y ahora vamos a la elegía quinta, que tiene como trasfondo este cuadro de Picasso que tenéis a mis espaldas. Rilke compuso esta elegía al final de la secuencia, el 14 de febrero del 22. Antes había situado allí unas Gegenstrophen, unas contraestrofas que están en nuestra edición, por cierto, en el apéndice de los poemas del ámbito de las elegías. Pero al final, de un rapto, escribió este poema sobre este cuadro de Picasso en el castillo de Musot, después de haber completado casi la secuencia entera que había empezado 10 años atrás, en 1912. Y entre el 2 y el 5 de febrero también había concluido los sonetos a Orfeo. En esa época Rilke mantenía una relación sentimental, por cierto, con la pintora Baladine Klosowska, madre del pintor Balthus, del que fue más o menos como un padrino. Con ella había recorrido Rilke el cantón suizo el Valais y ella había encontrado ese torreón que le serviría de refugio e inspiración durante esta última gran fiebre poética que le permitiría concluir por fin la gran secuencia de las elegías de Duino. Esta elegía está dedicada a Hertha König, es una escritora
Era un escritor y un alma de un salón literario de Múnich que Rilke frecuentó en 1915 y que poseía algunos cuadros de Picasso, a quien había conocido también en París en 1914. El cuadro se titula La familia Saltimbanquis o los Saltimbanquis. Está actualmente en la National Gallery de Washington. Herta Koenig compró el cuadro precisamente por recomendación de Rilke, que era admirador de Picasso, y lo colgó en su casa de la Wiedemayerstraße de Múnich, donde Rilke se alojó durante un tiempo a comienzos del verano de 1915. Rilke le animó a comprar el cuadro y le dijo que él sería una especie como de custodio de esa obra en el cuadro. Bien, vamos a ver primero la elegía completa, la quinta. Pero dime, ¿quiénes son ellos, los errantes, estos un tanto más fugitivos que nosotros, a los que desde muy temprano retuerce imperiosa, por mor de quién, una voluntad nunca satisfecha? Mas los retuerce, los doblega y trenza, los sacude, los arroja y los recoge, como de un aire suave y sedoso caen a la gastada alfombra, más fina por su eterno saltar. Esta alfombra perdida en el universo, dispuesta como una gasa, como si el cielo del suburbio hubiera dañado allí a la tierra, y al llegar, erguida, mostrándose ahí, la gran inicial de la permanencia. Pronto también la garra siempre venidera doblega a los más potentes para divertirse, como Augusto el Fuerte, un plato de estaño en la mesa. Hay y en torno a ese centro la rosa del mirar florece y se deshoja. En torno a esa maza el pistilo, impregnado de su propio polen, alumbra de nuevo el fruto ilusorio de la desidia, de su nunca consciente desidia, brillando con una fina y ligera capa de sonriente ilusión. He ahí al levantador, marchito y arrugado, el viejo que ya solo toca el tambor, encogido en su inmensa piel, como si antes hubiera albergado a dos hombres, y uno de ellos yaciera ya en el cementerio y él hubiera sobrevivido al otro, sordo y a veces un tanto confuso, en esa piel viuda. Pero el joven, el varón, parece hijo de cerviz y de monja, rollizo y vigoroso, lleno de músculos e inocencia. Vosotros, oh, que una pena recibisteis un día, aún pequeña, como un juguete en una de sus largas convalecencias. Tú, con el golpe que solo los frutos conocen inmaduro, 100 veces al día caes del árbol del movimiento por todos construido, que más veloz que el agua, en pocos minutos lleva verano, otoño y primavera. Caes y te das contra la tumba. A veces, a mitad de pausa, parece surgir en ti una expresión amorosa dedicada al poco cariño de tu madre, pero acaba perdiéndose en tu cuerpo. En su superficie devora el tímido y apenas esbozado rostro. Y el hombre anuncia de nuevo el salto con palmadas, y antes de que un día un dolor se te vuelva más claro cerca del corazón siempre desbocado, se anticipa el ardor en las plantas de los pies al origen de su salto, con el brotar de unas rápidas lágrimas naturales, y aún así a ciegas la sonrisa. Oh ángel, coge, recolecta la planta curativa de flores diminutas, haz un jarrón, custódiala, ponla entre esas alegrías aún no abiertas para nosotros, en una urna preciosa, hónrala con una inscripción florida y ondulada, subrisio saltat. Y a ti, preciosa, alegrías aún más bellas en silencio te superan. ¿Son quizá tus flecos felices para ti? ¿O es que sobre los jóvenes pechos turgentes la seda verde metálica se siente sin fin acogida y nada echa en falta? Tú, siempre distinta sobre las balanzas oscilantes del equilibrio, mercancía de la serenidad dispuesta a la vista entre los hombres. ¿Dónde, oh, dónde está el lugar? En el corazón lo llevo, donde aún les faltaba mucho para poder, aún cayéndose unos de otros, como bestias en celo mal apareadas, donde las pesas son aún pesadas, donde aún con sus inútiles bastones rotantes se tambalean los platos, y de pronto, en ese laborioso ningún lugar, el sitio inefable donde la pura indigencia incomprensible se transforma, salta a esa vacía opulencia, donde la cuenta de varias cifras resulta innumerable. Plazas o plazas de París, escenario infinito donde la modista Madame Lamothe teje y trenza los caminos incansables de la tierra, cintas infinitas, y con ellos inventa nuevos lazos, volantes, flores, carapelas, frutos artificiales, todos con tintes falsos hechos para los baratos sombreros invernales del destino. Ángel, habría allí un lugar que no conocemos y donde, sobre una alfombra inefable,
los amantes mostrarían aquello que aquí nunca pueden, sus altas y audaces figuras del ímpetu cordial, sus torres de placer, sus escaleras, hace tiempo apoyadas entre ellas, sin suelo, estremeciéndose. Y entonces podrían, con los arremolinados espectadores, los innumerables y silenciosos muertos, lanzarían estos sus últimas, siempre ahorradas, eternamente válidas monedas de la felicidad, esas que no conocemos, ante la pareja que al fin sonríe de verdad sobre la alfombra en calma. Bien, el cuadro de Picasso es unos cuadros de época temprana, de la época rosa, pintado en 1905. Hay muchas interpretaciones biográficas. Este primero que veis aquí es el propio Picasso. En fin, se han hecho muchas teorías sobre el significado oculto, pero eso nos importa menos. Nos importa más lo que vio Rilke. Para Rilke vio aquí un retrato de la humanidad abandonada, pero al mismo tiempo inserta en un devenir, en un movimiento que a la vez nos contiene y nos sobrepasa y nos arrastra. Él ve esta tierra que se pierde y se confunde en el cielo como una alfombra, digamos, suspendida o que contiene todo el universo. Y estas figuras, que si os fijáis, no se miran entre sí, que están muy juntas, la mayoría de ellas, luego hay una figura femenina separada, pero que cada una está como mirando en otra dirección, incomunicada, pero al mismo tiempo envuelta, digamos, en un movimiento, en un salto, que justamente en uno de los versos hemos traducido hacia el verso 56, y el hombre anuncia de nuevo el salto con palmadas, y antes de que un día un dolor se te vuelva más claro cerca del corazón, siempre desbocado, se anticipa el ardor en las plantas de los pies al origen de su salto. Hemos enfatizado esa traducción de Ursprung, el original, para recordar precisamente esa idea de Rilke, del salto originario. Es decir, que en esa humanidad abandonada, que no se mira entre sí, completamente incomunicada, sigue habiendo todo un movimiento que está por encima de ellos, alrededor de ellos, en su propia profesión de saltimbanquis, en su propio salto, en su propio oficio, en su propia habilidad. Está ese movimiento que lo contiene todo, aunque no seamos conscientes de ello. Eso es lo que impresionó tanto a Rilke, ¿no? Cuando vio el cuadro. Por eso animó a su amiga, a Hertha König, a comprarlo. Y en la segunda estrofa, dice: y al llegar, mostrándose ahí, la gran inicial de la permanencia. La gran inicial de la permanencia, hemos traducido. Permanencia, dice Rilke, da stehen. Una sola palabra. Da stehen es como el inglés stand, estar de pie. La gran inicial de la permanencia, la D, digamos, ¿no? Esa permanencia que traducimos, ese dastehen, que se puede traducir por estar de pie o estar aquí, ¿no? Y hemos traducido por permanencia porque es una palabra que se va repitiendo, que hemos ya señalado, subrayado en las elegías anteriores, ¿no? Bleiben también, ¿no? El Dauerden, la duración, la permanencia. El estar aquí, en definitiva, ¿no? El estar ahí, da stehen, significa eso, etimológicamente. Da es ahí, da. Stehen, estar, de pie. Como da sein es estar ahí, o ser ahí, mejor dicho. Y de alguna manera esta constatación, esta vista, este cuadro de Picasso, para Rilke suponía tomar conciencia de lo que es ese estar ahí, ¿no? Un ser ahí que no es nuestro, por así decirlo. Es decir, en la permanencia estamos sin quedarnos. La permanencia existe sin nosotros. Pensemos eso, o hagamos el ejercicio de intentar asumirlo. En la permanencia estamos sin quedarnos. Y ahora, más que
remitirnos al texto, a Rilke, me gustaría dejaros este ejercicio, digamos, ¿no? Que es pensar eso, pensar la permanencia y pensar también el movimiento. Pensar el movimiento. No sé si alguna vez habéis pensado el movimiento. ¿Qué significa el movimiento? ¿O qué supone el movimiento? Más que qué significa. ¿Qué supone el movimiento? ¿Qué supone, como hace Rilke al principio de la elegía cuarta, que acabamos de leer, la anterior? Ver en movimiento una bandada de aves, de pájaros, dirigiéndose hacia algo, ¿no? ¿Qué significa o qué supone el movimiento del mar, o el movimiento del aire, o de una copa de un árbol, simplemente, ¿no? Hay un compositor austríaco de finales del XIX, Anton Bruckner, grandísimo sinfonista, el mejor sinfonista después de Beethoven, que en muchas de sus sinfonías, por ejemplo en la séptima, antes de empezar, hace sonar, por así decirlo, como un lecho de cuerdas muy, muy leve. Y luego empieza, por ejemplo, los chelos, ¿no? No, 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 no. Eso, digamos que es la base sobre la que surge algo, ¿no? Había un gran director de orquesta rumano, Celibidache, Sergiu Celibidache, que es el que mejor interpretó a Bruckner, que en sus ensayos era muy, muy, muy meticuloso y muy pesado. En sus ensayos hacía repetir una y otra vez estos principios, una y otra vez, porque normalmente la orquesta no daba con el tono habitual, porque normalmente empezaban los violines así como, como si fuera algo, y dice, no, 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 no. Tiene que ser como si surgiera de la nada. Y decía Chelvida que no exactamente como de la nada, sino es una música que ya está ahí y que simplemente aparece, ¿no? Que aparece de pronto, ¿no? Y después sobre eso se construye toda la experiencia posterior, ¿no? Bien, estas cosas ayudan a entender un poco hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Estos principios, estos orígenes, esta permanencia, que no tiene exactamente un inicio, tal y como estamos acostumbrados a pensar la historia, a pensar la naturaleza, a pensar la ciencia, a pensarnos a nosotros mismos, que nacemos con nuestro parto, con nuestro nacimiento, con nuestra individualidad, ¿no? Todo lo que hay en la permanencia, en ese estar ahí, en este Dastehen, en este Dasein, que no es nuestro y que está siempre ahí y que seguirá estando cuando nosotros no estemos, ¿no? Hay un poema maravilloso también, para ilustrar mejor esta cuestión, un poema más sencillo, pero igualmente maravilloso, de un poeta irlandés de principios del siglo XX, William Butler Yeats, grandísimo poeta, que al final de su vida compuso probablemente sus mejores poemas, ¿no? Porque de pronto se llenó, digamos, de sensualidad cuando ya no podía y desechó todo el simbolismo de su primera poesía, que también es muy interesante, pero en fin, hizo una poesía más seca, más directa, más transparente, sobre la rabia de envejecer. Es un poema extraordinario. Se titula Among School Children, entre escolares. Es un poema que cuenta simplemente cómo él, a los 60 años, va a un colegio de enseñanza secundaria a dar una charla. Esto se infiere en el poema, no se cuenta así, pero se infiere. Y de pronto es un colegio además de monjas y es un aula solo de chicas. Y de pronto él empieza a hablar y entre el público detecta un rostro que le recuerda profundamente a el rostro de su amada de juventud, Maud Gonne, ¿no? Eso no lo dice explícitamente, pero sabemos que fue el detonante del poema. Entonces, de pronto, Yeats se desespera. Se desespera porque piensa, Dios mío, eso es totalmente irrecuperable ya. Soy mayor, esta chica preciosa me recuerda a Maud Gonne. No le puedo decir nada a ella, evidentemente. No, no puedo comunicarle esta desesperación. Y entonces gira la mirada hacia la ventana y ve un castaño florido, ¿no? Y entonces se disuelve en esa mirada del árbol, castaño florido, esa imagen tan propia de Rilke también, ¿no?
La última estrofa es extraordinaria porque es, por así decirlo, la reconciliación con todo lo que le ocurre y su disolución, la disolución de su individualidad. Y dice al final Yeats, oh castaño, florido árbol bien agarrado, ¿tú qué eres? ¿Las hojas, el tronco o las flores? Oh cuerpo al son mecido, oh encendida mirada, ¿podemos discernir el baile de quien baila? ¿Podemos discernir el baile de quien baila? ¿Dónde está quien canta? Esas son preguntas que nos ayudarán a, de alguna manera, acordarnos con el ambiente intelectual, filosófico, poético que Rilke está creando en estas elegías. Y bueno, si tenéis alguna pregunta ahora, si no, lo dejamos ya para la semana que viene, que haremos la sexta, que es un poco una breve elegía muy interesante, pero como de trampolín, y sobre todo la séptima y la octava, que serán, digamos, el gran momento sinfónico de este curso. ¿Alguna pregunta? Desde el punto de vista psicoanalítico, la manera de hacer la poesía y la influencia que tuvo Lu Andrea Salomé y Freud. Porque yo pienso que estos poemas, que son muy difíciles y que tienen un componente muy intelectual y muy conceptual, pero hay algo que tiene que ver en su más profundo psiquismo. Sí, probablemente el psicoanálisis, como pasó en toda Europa, por otra parte, el psicoanálisis descubre un trasfondo creativo en todo el mundo, ¿no? De pronto, la creación se libera, se democratiza, ¿no? Y el psicoanálisis probablemente ayudó a Rilke a asumir muchas cosas, digamos, que hasta entonces habían quedado bloqueadas y que de pronto, por así decirlo, tuvieron licencia para ser expresadas. Y yo no creo de todas maneras que haya una influencia en Rilke concreta y directa del psicoanálisis porque tuvo un conocimiento muy superficial de ello. Quien realmente se interesó por el psicoanálisis fue Louis Andrea Salomé y no Rilke. Lo que pasa es que todo eso estaba en el aire, por así decirlo, como estaba en el aire el ocultismo también. Rilke participó en sesiones de espiritismo, creyó muchas cosas de esas cuestiones. Y de alguna manera, como siempre ocurre en los grandes poetas, que son esponjas, que lo que hacen es absorber todo lo que ocurre a su alrededor. Pero creo que no se puede decir que haya una influencia, digamos, específica o doctrinal en la poesía con respecto a nada, ninguna corriente filosófica, ni siquiera a Nietzsche tampoco. Lo que pasa es que él recoge todo eso. Y desde luego el psicoanálisis no sirve, creo yo, para interpretar a Rilke, me parece. No serviría, No. creo yo, pero bueno. Tampoco soy experto en psicoanálisis y de hecho tengo una cierta alergia al psicoanálisis, pero eso es una tara personal, nada más. La respeto muchísimo. Claro, para poner la facultad poética, claro, sí, sí. Sí, claro, claro. Ese es el gran miedo, de hecho. Que hay una gran reacción contra el psicoanálisis, ¿no? Nabokov, por ejemplo, ya muy tarde en el siglo XX, decía que Freud era la gran, ¿cómo se llamaba? La gran hechicera vienesa, porque había destruido precisamente toda la cuestión sacral de la creación, ¿no? Al evidenciar toda esa vulgaridad, ¿no? Que el psicoanálisis, por otra parte, sistematiza, ¿no? Pero sí, es verdad. ¿Algo más? En el inicio de la elegía 3, es inevitable para ciertos lectores pensar en Eugenio Trías. Eugenio Trías le entusiasmaba la elegía 3, se la habíamos oído recitar varias veces y, de alguna manera, esta dualidad de cantar a la amada o al Dios río de la sangre. Es decir, es como si hubiese una dualidad entre el poeta afirmativo que canta solo a la amada y el poeta que de alguna manera está girado hacia el pasado y insiste en el Dios río de la sangre. Evidentemente no es incompatible las dos corrientes, pero a Eugenio Trías le servía mucho para
para clarificar un poco los asuntos y ver estas dos memorias que hablaba él, memoria del padre, memoria de la madre, estas dos corrientes que van a parar evidentemente en el sujeto fronterizo, que decía él, claro, habitante de la frontera, porque evidentemente Límite, sí. todos habitamos este límite que hay entre dos corrientes. Lo que es curioso de Rilke es que hable de culpa, que es un término que el psicoanálisis y Freud utilizan muchísimo, ¿no? Como, de alguna manera, eso que decíamos, ¿no? Que los poetas de vez en cuando la aciertan intuitivamente, seguramente sin haber leído sistemáticamente a tratadistas de psicoanálisis del tema de la culpa y tal. Sí, no me extraña que a Eugenio Trías le interesara tanto esta elegía, porque hay muchas cuestiones que él abordó en su filosofía que están aquí presentes. Pero en esta disociación que hace Rilke en los primeros versos entre la amada y el dios culpable, el dios fluvial de la sangre, claro, es que Rilke se está enfrentando, por una parte, a toda una tradición lírica de canto a la amada, ¿no? La lírica europea se funda en el siglo XII con el canto a la amada, ¿no? Eso es lo que crea y acuña, digamos, el sentido poético del amor. Y eso sigue interrumpidamente prácticamente hasta su época, ¿no? Pues el culpable dios, el dios culpable fluvial de la sangre es todo aquello que ha quedado fuera de eso, precisamente, que es la sublimación por encima del cuerpo, ¿no? Y Rilke habla de la culpabilidad porque es la culpabilidad heredada, no la culpabilidad que él sienta, sino la culpabilidad de la propia tradición. Está todavía ahí latente. ¿De qué manera, no? Pero claro, Rilke por una parte ha rescatado a la figura de las grandes amantes, las abandonadas, ¿eh? Con ese amor absolutamente entregado, pero al mismo tiempo quiere insertar a la figura de la amada no en la corriente poética tradicional de los trovadores, a la lírica más clásica, sino precisamente devolverle a la propia amada y a la propia mujer, como hemos visto, con el esfuerzo de restitución de la Virgen María y de su cuerpo y de su función como madre y como amante, restituirle precisamente todo aquello que había quedado fuera por la culpabilidad, ¿no? Por eso he insistido en esa cuestión de cómo Rilke vuelve la mirada hacia el origen más salvaje, ¿no? Y desciende a los desfiladeros más hondos de la pulsión sexual, tal y como veíamos en la definición que daba Luis Andrea Salomé en la diferencia entre la modernidad y los griegos, y lo que hace Rilke es utilizar eso para precisamente devolverle al amor toda su condición biológica que había quedado completamente elidida. En el xat hi ha un comentari, el llegeixo. Sí. La María Dolors Parunella diu: en el fondo de Rilke siempre he encontrado una sensación de trascendencia, siempre la unión con el origen. Sí, la unión con el origen es primordial, de hecho. La idea de volver a unirnos con el origen, ¿no? En ese sentido que he estado tratando de exponer esta tarde, ¿no? Ese origen que no es un principio, un corte limpio en nada, sino que es un salto primigenio, una mutación, un cambio, de algo que ha estado siempre ahí, por así decirlo, que es algo que nos cuesta mucho entender a las mentes acostumbradas en el cómputo y en la cantidad, ¿no? Y no en la cualidad, que es justamente lo que Rilke trata de recuperar, la cualidad. El infinito no como una cantidad ni como una sucesión, sino como una cualidad. Y en cuanto a la trascendencia, pues sí, Rilke lo que hace, también lo señalé en la primera sesión, creo, y volveremos a ello una y otra vez en las próximas sesiones, es reformular el concepto de trascendencia justamente por haber reformulado el concepto de inmanencia. Es la inmanencia, el estar aquí, el Dasein, lo que hemos visto hoy, lo que transforma la idea de trascendencia. Y eso es lo que, ya digo, veremos con mucho detalle en la séptima y en la octava sobre todo. ¿Algo más?
Pues vale, pues hasta la semana que viene.